Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en pues los últimos tres temas del módulo de la seguridad laboral. Básicamente los tres temas estuvieron muy enfocados en esta parte que es la seguridad laboral y que juega un papel de suma importancia dentro de la organización. Em, Son tres temas, realmente es un tema bastante largo, yo creo que por eso se le dedicó tres temas para revisarlo. Voy a tratar de ser muy concreta para no extenderme tanto y poder no rebrujarte porque son términos muy parecidos que a lo mejor pudieran crear un poquito de confusión. Mi idea es poderte presentar algunos ejemplos. Te platico un poquito de mi experiencia en esta área. Yo estuve trabajando en una llantera por 6 años. Mi puesto era jefe de procesos operativos. Sin embargo, dentro de mis áreas funcionales estaba a hacerme cargo de lo que era el departamento, no, bueno, no departamento, el área de seguridad y higiene industrial, donde yo tenía pues un área experta que me apoyaba con esa parte. Cuando yo llego, pues realmente para mí era un reto bastante grande porque no conocía nada de seguridad. Pero bueno, fueron 6 años trabajando en esa área y pude aprender bastante. Entonces, espero que con algunos ejemplos que yo te vaya poniendo se vaya comprendiendo un poquito más el tema porque eh, la evidencia pues está muy enfocada en esta parte, ya que los últimos tres temas, te digo, básicamente se enfocaron en seguridad e higiene. Entonces, pues te decía, mi idea es que poderte apoyar un poquito para que sea muy entendible lo que se tiene que hacer en la evidencia, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos a empezar definiendo qué es la seguridad laboral. Si es un proceso crítico que algunas veces depende del área de recursos humanos o bien en un departamento independiente denominado seguridad y higiene. ¿De qué va a depender esto? Bueno, si yo estoy hablando de una empresa que tiene, vaya, te platico un poquito, trabajé también mucho tiempo para Oxxo y Oxxo siendo una empresa tan grande a nivel nacional, no tenía en ese momento todavía un área designada para seguridad y higiene hasta que llega a un determinado número de tiendas la zona, entonces se autoriza una persona en seguridad y higiene, pero más por el tamaño que va representando, no tanto por el riesgo. Sin embargo, si lo compara con una maquila que a lo mejor nada más está en 3 ciudades, que no está a nivel nacional, ahí quizás ahí sí debe de estar un encargado de seguridad e higiene. ¿En qué radica la diferencia? Si una empresa estaba más grande y otra más pequeña y donde sí tengo un encargado es en la pequeña, pues bueno, en el riesgo que conlleva. Una maquila, la gran, me atrevo a decir que yo creo que será un 80% opera a través de personal operativo y este personal operativo está mmm, apoyándose de maquinaria pesada, apoyándose de calderas, de sujetos recipientes sujetos a presión, en fin, de mucha maquinaria que puede ser de un riesgo muy grande para quien está trabajando cerca o quien incluso está maniobrando ese tipo de maquinaria, ¿sale? Entonces el objetivo es garantizar la seguridad de todos los trabajadores, por eso es tan importante que lo veamos dentro de, de esta materia. Dice, ¿cuáles son los antecedentes y las reglas? La seguridad laboral es indispensable en cualquier empresa debido al impacto negativo que tiene en el trabajador, en la familia, en el patrón y los colaboradores. ¿Por qué en el trabajador? Pues porque todos los días se está poniendo en riesgo en su área de trabajo y está poniendo en riesgo su integridad física. ¿Por qué la familia? Pues al generar preocupaciones relacionadas con la salud del trabajador. Eh, es decir, el trabajador para la empresa es reemplazable. Si el día de mañana la empresa tiene un accidente fatal con nuestros trabajadores, al día siguiente o al cabo de una semana ya su departamento de reclutamiento va a tener una vacante para cubrir esta ausencia. Sin embargo, la familia no tiene un área de reclutamiento como para que le recluten otro papá, otro hijo, otro hermano, por eso la importancia. Yo recuerdo los cursos que llegamos a dar, hacemos mucho énfasis en esta parte, no lo vean como una obligación de la empresa, véanlo como una obligación como miembros de familia con esa responsabilidad que conlleva de salir de casa y regresar sanos y salvo a casa. El patrón, ¿por qué? Porque pues, bueno, pues, todos estos riesgos de trabajo de alguna manera le pegan, ya sea por multas, ya sea porque el trabajador enfermó y se está ausentando y esto pues hace que deje
de ser productivo dentro de la organización y los colaboradores de la empresa, ya que cuando existe un accidente o enfermedad profesional se tiene un impacto negativo en la moral, es decir, no solamente afecta a, a quien tuvo el accidente, sino también a los colaboradores. Me tocó también en la llantera tener un accidente bastante grave y el que ocasionó el accidente pues finalmente no tenía ningún daño físico, sin embargo se tuvo que ir de incapacidad por una semana porque tuvo una crisis nerviosa bastante severa. Eh, ¿Qué es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Dice, bueno, en México la seguridad laboral es un derecho constitucional y se administra a través de la Ley Federal del Trabajo y diversas normas y reglamentos, con el objetivo de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Esto se cumple a través de la supervisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene un equipo de inspectores que son quienes están haciendo visitas a las organizaciones para verificar que las normas de seguridad se estén cumpliendo. Entonces, estas normas de seguridad, pues bueno, hay muchas, la norma que contiene todos los rubros de seguridad es la norma 30, sin embargo, por la parte individual también cada norma tiene su apartado. Es decir, la norma 030 me pueden mencionar sobre la comisión mixta, sobre los usar el equipo de protección personal, pero cada uno de estos rubros tiene su norma por separado. La norma 019 nos habla de la comisión mixta, que es la siguiente filmina, dice cada empresa debe de contar con una comisión mixta de seguridad y higiene. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión mixta? Pues bueno, eh, analizar cuáles son los riesgos que pueda existir o condiciones inseguras que pueda tener la empresa, los accidentes, si hay accidentes, investigar por qué pasaron, qué fue lo que pasó y hacer acciones correctivas. Y esta es integrada, cuando estamos hablando de una empresa pequeña, pues puede ser un representante de la empresa y uno de los trabajadores. El representante de la empresa y de los trabajadores generalmente son los mismos que firman el reglamento interno de trabajo. Si hay más integrantes, pues bueno, esto se puede, perdón, si es más grande la empresa, esto se puede hacer un poquito más grande y tener una comisión con un secretario, incluso vocales que representen la parte de los trabajadores y otro tanto que represente la parte de la empresa. Nosotros generalmente no utilizamos, escuchar esa palabra, incluíamos de manera participativa al departamento de mantenimiento y alguien de la parte operativa. ¿Por qué el de mantenimiento? Porque todo lo que saliera de condiciones inseguras era muy posible que nos pudiera apoyar la parte del departamento de mantenimiento a hacer esas correcciones. Incluso iba a tener como ideas más frescas de cómo resolverlo rápidamente, dado que estaba pues básicamente como pez en el agua en ese ambiente. ¿Cuáles son las actividades o lo que realizan las visitas? La comisión de mixta debe hacer recorridos cada 3 meses dentro de si es un punto de venta o si son muchas sucursales, a todas las sucursales que pueda tener un punto de venta. Este recorrido se da cada 3 meses, se levantan todas las condiciones inseguras que pudieran tener el lugar físico de trabajo. Se hace un recorrido de verificación posterior a para ver qué tanto se avanzó, es decir, es como si se levantara una minuta. Existen formatos en la web dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se tienen que llevar. Esos son los formatos que si llega a venir una revisión de la Secretaría son los que presentamos como evidencia de que se está dando seguimiento. Entonces, son los recorridos por las instalaciones de la empresa, es la verificación de documentos como acta constitutiva de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, es decir, no es nada más decir, pues va fulanito y fulanito, sino que debe de existir una acta constitutiva de esta comisión mixta. Minutos de juntas y recorridos, que les decía, estos se hacen a través de formatos ya institucionalizados por parte de la Secretaría. Estrategias de seguridad y higiene que se estén implementando. Este ya es un trabajo más de escritorio, las 3 anteriores son un poquito más de campo. Ya en escritorio se sienta, se analiza y se hace un plan de acción para mejorar las condiciones de inseguridad. Dice, es obligación de las empresas reportar los accidentes o enfermedades de trabajo y brindar la atención médica y hospitalaria a sus trabajadores. Y eso está contenido en la Ley Federal del Trabajo. Si hay un accidente y no se reporta, puede hacerse acreedor a una multa el empresario. Dice, cada día es más común que las empresas cuenten con reglamentos y políticas encaminados a concientizar al trabajador sobre la importancia de la seguridad, llegando a promover que el trabajador se niegue a llevar a cabo el trabajo
si este representa un riesgo para su salud o seguridad. Hay empresas, y creo que así debe de ser, que se lo toman tan en serio que alguna infracción en esta parte de la de seguridad puede incluso rescindir del contrato y la ley lo permite. Entonces es bien importante generar esta conciencia dentro de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la integridad de la vida misma del colaborador si no sigue un reglamento de seguridad. Entonces, ¿qué es lo más costoso que puede salir dentro de una infracción o un no cumplimiento de las normas? Pues nos puede costar la vida, así de simple. No sigo las normas de seguridad, no es que yo como empleado vaya a pagar una multa, a lo mejor multan a mi jefe, pero a mí, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que por infringirla resulte un accidente fatal. Y con accidente fatal me refiero a irreversible. Si tanto los trabajadores como los patrones son responsables de la seguridad, es decir, no nada más el patrón tiene la obligación de tener condiciones seguras para sus colaboradores, el trabajador tiene la obligación de dar seguimiento a las políticas y las normas que su patrón le establezca. Los patrones tienen la obligación de generar todas las condiciones para garantizar seguridad y salud a sus trabajadores, mientras que los trabajadores tienen la obligación de acatar todas las medidas de seguridad que puedan ir desde el uso de equipo de protección hasta la implementación y seguimiento de acciones que garanticen la ausencia de riesgos en la ejecución de labores independientemente de la complejidad de estas. Luego dice, la principal responsabilidad de la seguridad es la gerencia o alta dirección de la empresa. Puede asignar, número 1, presupuesto necesario para garantizar las condiciones de seguridad. Es decir, sí, la responsabilidad es de todos, pero hay alguien que tiene que autorizar los presupuestos para dar seguimiento a todo esto, y esta pues sería la gerencia de la dirección o la dirección de la empresa. Dice número 2, implementar y difundir políticas de seguridad de la empresa. Número 3, predicar con el ejemplo. Y número 4, garantizar la implementación de las acciones para asegurar la seguridad laboral. Me tocó ahí en la llantera hacer un simulacro y pues bueno, fue fatal. Los dueños no salieron de las oficinas, dijeron, es un simulacro, no salgo. Entonces es obligación, sobre todo de de la alta dirección, de las gerencias, predicar con el ejemplo. No puedo yo como encargado de seguridad poner normas y que los dueños no las sigan. Por ahí una frase que dice que el peor enemigo de las empresas es el mismo dueño. Entonces pues aquí aplica perfectamente. Muchas veces son con los que más se batalla para que acaten estas normas de seguridad. Dice, el origen de los accidentes y enfermedades, de acuerdo a Dessler, las causas de los accidentes pueden ser hechos fortuitos, condiciones de inseguridad y actos peligrosos. Entonces la primera dice, son aquellos que están fuera del control del empleado, como que falle alguna herramienta o lo lastime. Que aún así yo sigo pensando que se puede prevenir. Yo me iría, de hecho, al día de hoy se manejan únicamente condiciones de inseguridad y actos peligrosos, porque los hechos fortuitos van a caer definitivamente en las condiciones de seguridad. No es que una maquinaria falle de la noche a la mañana, o sea, o tuvo un tiradero de aceite que alguien ignoró y no reportó y falló, o en fin, hay muchas señales de que nos puede decir, ¿sabes qué? Algo está mal, la maquinaria está más lenta, la maquinaria está descalibrada, está funcionando más rápido. Hay señales que me pueden decir que haya una condición insegura para entonces yo levantar un reporte de mantenimiento y evitar que esto se vuelva un accidente. Los actos peligrosos, pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que estaban jugando con X herramienta y se cortó la mano. Lamentablemente conozco casos, tengo una ex compañera de primaria que le pasó algo así, perdió los 4 dedos de una mano y todo por estar jugando en una área donde había una guillotina donde se cortaba madera. Entonces, pues a veces no nos tomamos tan en serio la seguridad como lo debemos de hacer. Dice, la mejor forma de prevenir accidentes o enfermedades es utilizando el equipo de protección personal, siguiendo las políticas y procedimientos que garanticen la seguridad de la empresa, participando en cursos de capacitación, aplicando el criterio para determinar cuándo un acto puede convertirse en un riesgo. Entonces, dice utilizar el equipo de protección personal. Nosotros acá en la llantera tuvimos que hacer toda una campaña cada vez que había un accidente.
Nuestros protocolos que habíamos implementado era que el encargado de seguridad inmediatamente se trasladaba, tomaba fotografía de la herida, levantaba un acta de hechos para ver qué había sido, si una condición insegura o un acto inseguro, inmediatamente se canalizaba a recursos humanos para que le diera la indicación a qué clínica ir a checarse. Y pues bueno, ya el recursos humanos se encargaba de darle seguimiento a su discapacidad si era necesaria. Entonces, al cabo de un año, 2 años, teníamos fotos bastante impresionantes de las heridas que se hacían, a veces por estar jugando, a veces de verdad por una condición insegura, pero generalmente eran por actos inseguros, increíble, pero eran por actos inseguros. Entonces, ¿a qué me refiero con actos inseguros? De que dejaban de usar el equipo, eso es un acto inseguro, porque yo creé la condición segura dándole un equipo, seguimiento de la política y procedimiento que garantizaban la seguridad, les creamos procesos y protocolos de seguridad, les creamos un programa de capacitación anual en primeros auxilios, control de incendios, todo lo que tenía que ver con la parte de seguridad e higiene, aplicando criterios para determinar cuándo un acto puede convertirse en un riesgo. Pues también dábamos prácticas de 5 minutos en cuestión de seguridad para hacer esa conciencia. Entonces, cuando le das todas las condiciones, pero aún así hacen acciones que van en contra de ello, estamos hablando entonces de un acto inseguro, ya es responsabilidad del trabajador que se dé esta parte. Entonces, bueno, regresándome a lo de las imágenes, utilizamos todas esas imágenes para hacer una campaña de concientización. O sea, no usas tu equipo, eso te puede pasar. Haces mal uso de esta herramienta, esto te puede pasar. Entonces tuvo tal impacto que sí logramos el objetivo, que era disminuir el índice de accidentes por lo menos en un 50%. No recuerdo bien el indicador, pero por lo menos el 50% recuerdo que sí lo logramos. Nos fue mejor, no sé si estuvo entre 60 y 70, la verdad no recuerdo, pero sí creamos esa conciencia que queríamos alcanzar. Dice, la seguridad laboral es responsabilidad de todos los empleados de las empresas, incluyendo la alta gerencia. Existen instrumentos como la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, que promueve la seguridad y la salud en el trabajo. Las actividades de la empresa en materia de seguridad, supervisadas por representantes de Secretaría y Previsión Social, lo cual tiene como objetivo prevenir y evitar accidentes o enfermedades de trabajo. Bueno, ahora nos pasamos al tema 14, que es la continuación del tema anterior. Entonces me voy a ir un poquito más rápido para no ser tan repetitiva. Dice, la seguridad e higiene en el trabajo es una responsabilidad de todos, que era lo que concluíamos el tema número 13. Yo creo que eso no está muy claro, vaya. Dice, diagnóstico de la seguridad e higiene. De acuerdo a Dessler, un diagnóstico de seguridad e higiene tiene como objetivo identificar y disminuir condiciones de inseguridad y actos inseguros, y generalmente se hace a través de la comisión mixta, o sea, los expertos en esta área, el inspector de la Secretaría de Previsión Social, el inspector de Protección Civil. Y en esta parte de la comisión mixta no necesariamente son los expertos, pero por lo general quien lidera esta comisión mixta por parte de los trabajadores siempre es el encargado de seguridad. Entonces, esta es la parte experta, quien yo pongo en ese puesto para que desarrolle todos los programas y coordine esta comisión mixta. Dice, la reducción de condiciones inseguras se hace desde que se diseñan las instalaciones de una compañía, su maquinaria, equipo, herramienta o la descripción de sus puestos. Es bien importante. Yo recuerdo que se abrían puntos de venta en la llantera y generalmente no nos avisaban como departamento de seguridad, y hasta que estaban las instalaciones, que hacemos nuestra primer visita, era porque instalaron aquí el compresor, no puede estar pegado a una oficina, tiene que seguir ciertas reglas. Hasta que se subió en muchísimas ocasiones a consejo que nos tomaran en cuenta, porque era importante antes de que empezaran a construir, revisar el proyecto para ver si donde estaban considerando poner un compresor, una rampa, una fosa, pues cumpliera las condiciones de seguridad que marcaba las normas. Lo logramos después de, yo creo, 2-3 años de insistencia, y ya dentro de los procesos de apertura de una sucursal, ahora sí ya estábamos considerados para revisar los planos. Si algunas estrategias para disminuir las conductas inseguras son hacer énfasis en la seguridad. Yo te platicaba ahorita que lo que hicimos nosotros fueron charlas de 5 minutos previos a empezar jornadas laborales. Seleccionar adecuadamente al personal,
Es decir, dentro del perfil que buscábamos siempre era un perfil que fuera muy apegado a los procesos y políticas, implementar programas de capacitación, sí o sí, o sea, aunque nosotros no lo queremos poner, hay una de las normas que nos marca qué capacitaciones y cuántas veces al año los debemos de dar. Motivar al personal a través de estas mismas capacitación, yo creo que se hace un poquito de esa conciencia y se motiva al personal a estar muy alerta a todas estas condiciones inseguras. Identificar conductas, es decir, si yo estoy viendo que tengo un compañero que generalmente está jugando con la herramienta, pues levantar la mano, hablar de seguridad. Sabes que aquí hay un chavo que no se toma en serio la seguridad. De verdad que tuvimos accidentes. De los últimos que yo recuerdo fue un chavo nuevo, un operario nuevo que acababa de entrar. Eleva un auto para revisar suspensión en la parte de abajo. Entonces, por un descuido monta mal los brazos de la rampa. Entonces lo eleva, se mete debajo, empieza a moverle. Una de las ventajas fue que no se quedó de pie, sino que se acostó, lo levantó a cierta altura donde nada más supiera él acostado sin necesidad de estar parado debajo. Y entonces se vencen los brazos y se cae el carro. El chavo era un chavo de complexión muy muy delgadita. Gracias a Dios, porque yo creo que si ha tenido unos kilitos de más, pues hubiera sido un accidente bastante feo, fuerte y a lo mejor con consecuencias mucho peores de las que se tuvo. El chico logró salir porque básicamente no lo aplastó, entonces las llantas hicieron ese amortiguó el golpe para que él no recibiera ni un solo rasguño. Quien salió más lastimado fue un compañero que estaba a un lado que por la desesperación y querer levantar el vehículo quiso detenerlo y metió la mano en la llanta. Bueno, se quedó su mano debajo de una llanta y pues sí tuvo una lesión, una fractura en su mano. Era tanta su adrenalina que ni siquiera se dio cuenta que su mano estaba debajo del auto. Entonces los accidentes suceden en cuestión de segundos y más si no estamos con nuestros 5 sentidos haciendo ese tipo de maniobras. Dice accidentes, algunas condiciones que pueden traer como resultado de accidentes en el centro de trabajo, pues es la exposición a suelos o pisos resbaladizos, alcoholismo o uso de sustancias prohibidas, es decir, están bebiendo dentro de la organización o llevan ya un grado de alcoholismo cuando entran a las sucursales. Es por eso que muchas empresas siempre les hacen una prueba de alcoholímetro antes de ingresar, sobre todo después de un fin de semana. Si equipo que no reúne condiciones ergonómicas, es decir, no hay iluminación suficiente, no hay hay demasiado ruido y no tienen ningún tipo de tapón auditivo que les ayude a minorizar esa condición. Dice cansancio y enfermedades de origen nervioso como depresión. Esto generalmente se da por la carga excesiva de trabajo y de varios factores. Ahorita en el 2018 se liberó la NOM 035, la famosa NOM 035. Estuve tomando mucha capacitación en porque me tocó introducir también lo que fue la política y la norma en general, dar a conocer la norma y la política en cuestión de riesgos psicolaborales. Entonces este año está programada una primera revisión. Yo no sé si se va a llevar realmente porque no se han podido hacer auditorías por esto de la contingencia, pero más o menos era el plan que tenía la Secretaría. Entonces le falta todavía, creo que están muy al aire las revisiones. Ojalá, digo, es una muy buena iniciativa, pero le falta mucha estructura. Ojalá y si lo consideren. Porque básicamente si yo me voy nada más con las normas de seguridad y higiene, este punto que es cansancio y enfermedades de origen nervioso y como depresión, definitivamente ninguna de las normas ahorita trabaja en pro de evitar este punto. Hasta ahorita que salió la NOM 035. Se violencia en el centro de trabajo y de eso también habla, este es uno de los principales factores que vienen dentro de la NOM 035. Exposición a ruido excesivo, exposición a materias o residuos peligrosos, que también cada una de estas lleva su norma donde habla de cómo minorizarlo. Si un programa de seguridad incluye no solo cómo reducir las condiciones inseguras, sino también
qué hacer en caso de accidentes o riesgos laborales, identificación y capacitación de los miembros de los brigadistas. Entonces, los brigadistas son personal que ya está dentro de un punto de venta que tiene capacitación en diferentes áreas. A lo mejor vamos a tener no a lo mejor, se debe de tener dentro de este grupo de brigadista alguien que sea especialista en, en la parte del sistema contra incendios, es decir, que sepa operar un extintor, dónde está la alarma, dónde está toda esta parte. Dentro de la brigada debe estar quien está capacitado para conocer los números a los de emergencia que haya que marcar inmediatamente. Está el especialista en evacuación, está el especialista en primeros auxilios. Si hubiera un accidente, cada uno de ellos conoce sus responsabilidades y sabe qué rol juega en esta contingencia. Es decir, vas a ver quién va a sacar a todo el mundo y lo va a llevar a un punto de reunión. Ahí va a ver quién, si hay un accidentado, se encargue de evacuarlo, de sacar, bueno, con ayuda del evacuador, con ayuda de alguien más, si está inconsciente, de sacarlo, dar los primeros auxilios, de activar sistema de alarmas contra incendios, de hacer llamadas. En sí, cada uno de los brigadistas va a saber qué función debe desempeñar en el momento de una contingencia. Indicadores, ¿cómo puedo medir yo si mi gestión de seguridad es adecuada? Pues bueno, hay muchas maneras de hacerse indicadores y por aquí vienen algunos. Dice, número de ausentismo a consecuencia de un accidente, número de horas hombre perdidas a consecuencia de una condición insegura, prima de riesgo ante el IMSS, ahorita me regreso a este punto, número de personas accidentadas, número de personas con enfermedades de índole laboral, principales causas de accidentes y enfermedades laborales y costos que implican negociación de los accidentes y enfermedades laborales. Bueno, me regreso a prima de riesgo ante el IMSS. Este es un tipo de impuesto que se paga al IMSS por el riesgo laboral. Si yo tengo una prima alta, pues voy a pagar un porcentaje alto. La prima se mide en un porcentaje, entonces no nada más se le cobra al empresario, viene en el recibo de nómina de cada uno de los trabajadores, esa prima se le retiene también al trabajador. Entonces, por eso es tan importante que tanto los colaboradores como la empresa trabajen en conjunto, porque finalmente les pega también en el bolsillo tanto al patrón como al colaborador si la prima de riesgo se eleva. ¿Cómo se eleva esta prima de riesgo? Si hay muchos accidentes. Entonces, por eso se teme que las empresas no los reporten, y de hecho hay muchas empresas que no los reportan los accidentes para evitar que quede un registro y esa prima vaya aumentando. Pero pues bueno, es una manera de evadir su responsabilidad y puede ser sancionado. Por eso es importante, pues bueno, cualquier esfuerzo, cualquier presupuesto que se destine a minorizar o bajar el índice de accidentes, porque nos puede costar más desde el momento en que pago una multa, o en el momento de que mi empleado deja de venir y a lo mejor si era un vendedor dejó de vender. Entonces, por donde lo vean, es un accidente laboral, le pega al colaborador y le pega al patrón. Finalmente dice, la gerencia es responsable de la seguridad y higiene que requiere asegurar el diseño e implementación de proyectos, políticas y procedimientos. Básicamente lo mismo que veíamos en el tema anterior, que aunque es la alta dirección y tiene que responsabilizarse de este presupuesto, pues también el trabajador tiene esa responsabilidad de responderle en igual medida. Y bueno, finalmente nos vamos al último tema, que es higiene laboral, y condiciones de trabajo, siguiendo la misma línea. Dice, cada vez es mayor la cantidad de empresas que integran factores de riesgo diferentes a las condiciones de inseguridad en sus programas de seguridad e higiene. Lo anterior debido a que las condiciones emocionales o físicas del empleado, que pueden traer un deterioro en su salud al ejercer el trabajo, o bien disminuir su motivación de lograr la productividad. Si bien antes de que se hiciera la NOM 035 ya había empresas con esta responsabilidad sin que fuera una obligación. Hablamos de una empresa Google, que las oficinas tienen todas las condiciones para que el empleado se sienta a gusto y evitar este trastorno de estrés que pudiera sentir por la responsabilidad, por la carga laboral, por violencia laboral. Actualmente en las organizaciones hay muchos líderes que no son líderes, entonces en lugar de motivar, desmotivan a su personal, y estos son, pues bueno,
eh, se, se, se podría decir que es un riesgo psicolaboral. Cuando yo trabajaba en Oxxo Oxxo tiene una estructura pero impresionante en pro del empleado, así como le mete mucho estrés porque también son trabajos de demasiado estrés. Hace esta contrapartida, yo digo, no lo hace nada más por tener responsabilidad social, yo creo que tiene muy claro que si sus empleados están cómodos, están a gusto, pues van a hacer un mejor trabajo. Entonces, ojalá y todas las empresas pudieran comprender esa parte y no se hubiera tenido que llegar a crear una norma que vigile, que realmente esté preocupada por sus empleados. Pero bueno, eh, pues al día de hoy ya existe esa norma y todavía mucho que trabajar en esa materia. Dice, programas sanitarios de prevención, de acuerdo a Ivansevich, salud se entiende como el estado de bienestar físico, mental y social. Las compañías se focalizan en cómo prevenir la salud de sus trabajadores de, para que no se deteriore. Entre las estrategias más comunes de los programas de salud y bienestar se pueden encontrar implementación de líneas de ayuda para manejo de estrés. Ahorita ya es una obligación a través de la norma 035, se debe de tener una línea directa para atender casos de estrés en negativo. Dice promover la reducción del uso de tabaco y alcohol, implementación de programas de ejercicio y buena alimentación, revisiones médicas integrales en forma periódica y horarios flexibles. Y yo creo que ahora con esta contingencia que ya se hablaba en algunos años, antes de que entrara la NOM 035, que ya también la Ley Federal del Trabajo tendría que hacer ajustes, porque ya se veía venir un poquito, claro que no la pandemia, ¿verdad? Pero sí que la gente fuera migrando al home office. Ya había más personas haciendo trabajo desde casa, entonces se estaba ya considerando hacer cambios en la Ley Federal del Trabajo para regular también el trabajo desde casa, aunque estés en casa, si el trabajo es demandante, también pues se puede sufrir estrés aunque estés en la comodidad de tu hogar. Por ahí viene también la norma 036 que nos va a hablar un poco de la ergonomía, porque ahorita en los temas anteriores se tocó, pero ahorita no hay una ley que regule todo lo que tiene que ver con la ergonomía, que también finalmente viene a causar enfermedades al trabajador. Y ya por ahí tenemos sobre todo los que trabajamos con la computadora, tenemos uno muy común, que es por ejemplo el túnel carpiano. Por estar moviendo el mouse, pues ya hay lesiones que podemos sufrir, o incluso de los riñones por estar tanto tiempo sentado. Una de las estrategias que nosotros implementamos en la llantera para la parte de oficina, teníamos muy cerca el departamento de contabilidad, que jamás se paraban en a veces más de las 8 horas de jornada laboral. Se levantaban, se prepararon un café y no se volvían a levantar. Entonces hicimos programas de activación. A determinada hora íbamos y los activábamos. A ver, todos de pie, vamos a hacer unos ejercicios. Se sentaban, se relajaban. Pensábamos que no se estaba teniendo mucho impacto y lo dejamos de hacer, pero eran ellos los que nos pedían, oigan, nos van a venir a activar. Entonces, pues eso era padre, porque quería decir que sí estaban interesados y sí querían participar. Temas de seguridad, es importante tener un equilibrio entre el trabajador y los objetivos de la empresa. Algunas de las principales causas que merman la satisfacción del trabajador y la productividad son las pruebas que puede haber estrés positivo. Hay quienes trabajan muy bien bajo estrés y hay quienes definitivamente no. Entonces, toda la parte de los riesgos psicolaborales tienen, ¿cómo decirlo? Un riesgo psicolaboral para mí puede tener un efecto muy negativo y para otras personas no. Y se puede haber un estrés negativo, instalaciones. Aquí te pongo un ejemplo del estrés negativo: cuando generalmente entra algún consultor a trabajar dentro de la organización y empieza a hacer demasiados cambios, empieza a haber un estrés laboral, o simplemente si la alta dirección empieza a hacer cambios en organigrama, a hacer movimientos, inmediatamente se genera un estrés negativo. Inmediatamente ya me van a correr, ya está cambiando esto y empieza ese estrés negativo. Y lo peor aún, empieza a contagiarlo, a ser un ente tóxico para la organización. Dice, las instalaciones de trabajo, contar con las instalaciones pues adecuadas, trastornos traumáticos acumulados,
Esto puede ser por un jefe violento que siempre está quizá minimizando las actividades, robando ideas, robando trabajos. Esto pues no es un líder, realmente es un jefe porque lo pusieron de jefe siendo tóxico y creando situaciones y trastornos traumáticos a un colaborador, y esto está grave y se tiene que detectar. Lo peor del caso es que son casos tan comunes dentro de las organizaciones y que hasta el momento no hay, mmm, creo que falta mucha inteligencia emocional por parte de las altas direcciones para manejar este tipo de situaciones. Es decir, yo digo, sí, pues sí, pero pues ya tiene mucho conmigo, ya esto, si yo le digo que se quede tantas horas se queda. Entonces muchas veces por no enfrentar esta parte, preferimos estar dañando un equipo completo, que generalmente es un equipo que está rotando. El jefe ahí sigue, pero el equipo sigue rotando. Entonces no se dan cuenta del costo que está teniendo tener a alguien incompetente o tóxico en un puesto tan clave. Dice, el estrés es la forma en que reacciona el organismo desde el punto de vista físico, emocional ante los tensores que se manifiestan y lo impactan en el medio ambiente. Y pues bueno, finalmente tenemos la definición de cada uno de estos. Es el estrés positivo, motiva a las personas a lograr sus resultados. El estrés negativo supera el autocontrol de las personas y tiene un impacto negativo en el organismo, hasta llegar a tener a problemas físicos y incluso llegando a tener preinfartos, infartos. Me tocó en Oxxo tener una situación, en mi jefe le dio un preinfarto y relativamente eh, muy joven para haber tenido un preinfarto, y era precisamente por estrés. Instalaciones de trabajo. No contar con mobiliario adecuado podrá tener impacto negativo en la salud física del trabajador en mediano o largo plazo. Si no les damos el material adecuado, y luego ahí andan, el mexicano es muy creativo, entonces de repente anda utilizando que esta llave y esta otra llave y luego le pego y finalmente todo terminó en un accidente. ¿Por qué? Por no usar el equipo adecuado. Y finalmente es una culpa también compartida. Sí fue un acto inseguro, pero seguido de una condición insegura que se estuvo reportando nunca se resolvió. Y finalmente lo del trastornos traumáticos acumulados se representa cuando el empleado no cuenta con el equipo necesario y daña articulaciones, músculos, nervios, huesos al hacer el trabajo en un mediano o un largo plazo, o bien, como les decía, si no estamos hablando de un puesto operativo sino un administrativo, puede ser a causa de un líder tóxico. Un jefe, no me gusta decir líder cuando es tóxico porque entonces no es líder, es un jefe que está ahí porque así lo asignaron, no porque realmente se haya ganado un puesto de liderazgo. Si existen factores de riesgo en la salud de un trabajador que son impactados por las decisiones y cambios que tome la organización, dichos factores de riesgo pueden tener un impacto negativo en las motivaciones hacia el trabajador, la productividad y la seguridad, por lo que muchas empresas están implementando programas de bienestar para atender a los trabajadores, y ya lo veíamos en los temas pasados hablando de un plan de vida y carrera. Todo esto que vimos en esos temas le dan cierta seguridad, le dan estabilidad al trabajador, y esto ayuda emocionalmente de manera positiva al colaborador. Entonces, de alguna manera todos estos temas se van enlazando. Es uno de los factores que causa mayor estrago desde el punto de vista físico y emocional es el estrés. Los departamentos de recursos humanos requieren estar sensible a estas situaciones para generar estrategias que ayuden a minimizar los riesgos que se generan. Entonces, pues bueno, este ya es nuestro último tema. Con este cierro. Si hubiera alguna duda, con toda confianza puedes escribirme por WhatsApp en mi número o algún correo y te puedo ir apoyando. Ya está publicada la evidencia y la actividad con la que cerraríamos, pues ahora sí que ya el semestre completo. Entonces, pues espero haber sido muy clara con mis ejemplos. De cualquier forma, de verdad, si tienes dudas, adelante, me puedes contactar, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias por tu atención.